Un gran saludo, estimada audiencia, al habla el Bertus, bienvenidos a la casa de todos ustedes caminando el sendero. Antes de empezar, María y Alberto queríamos invitaros a un nuevo vídeo del canal Enigmas de Gaia, donde abordaremos una inquietante anécdota histórica protagonizada por el pequeñajo capullín de Napoleón Bonaparte. Mira que era malo el tío. Donde en su campaña por Egipto no se le ocurrió mejor cosa que realizar una tarzanada. Y es que, movido por su megalomanía, intentó emular a los grandes conquistadores de la antigüedad como Alejandro Magno, pasando una noche a solas en la Gran Pirámide. La cuestión es que el tipo salió de allí con la misma cara, por ejemplo, que puso Hilaria cuando perdió contra el Rubio en los comicios del 2016, blanco como la leche merengada, totalmente desencajado y balbuceando. Iría en busca de una señal divina y, por el contrario, vivió una experiencia aterradora que nunca llegó a explicar en público. ¿Qué le pudo ocurrir a don Napoleón dentro de la Gran Pirámide? Lo dicho, queridos amigos, invitados quedáis a un nuevo vídeo del canal Enigmas de Gaia. Como siempre, dejamos el enlace al vídeo más abajo en la caja de comentarios. Bien, pues cierto es que de habitual en el canal, de tanto en cuanto hago referencia a los antiguos textos gnósticos y a estas gentes como auténticos profetas de la Matrix, verdaderos visionarios de la realidad oculta planetaria, desenmascarando al demiurgo y la falsa realidad material en la que nos tienen encerrados. Nunca he ocultado mi más sincera admiración por estos antiguos gnósticos, y es que para un joven Bertus que despertó de niño por las malas a la Matrix, cuando casi no había internet y lograr información era harto complicado, donde el mayor conocimiento de esta falsa realidad venía guiado por tu propia intuición y experiencia, como digo, toparme y devorar los textos gnósticos de hace 2000 años y ver cómo ya había gente que había llegado a la misma conclusión que tú, fue un auténtico bálsamo para mi espíritu, un oasis para este caminante. Pero de tanto en cuanto me encuentro comentarios del tipo: Bertus, no todo era idílico y maravilloso en el movimiento gnóstico, no solo desaparecieron a consecuencia de la persecución romana, tenían sus peros, y como siempre, algunos de mis más sesudos suscriptores tenéis toda la razón. No soy ni mucho menos un experto en el movimiento gnóstico, he leído bastante hace años, eso sí, así que hoy voy a ofrecer una visión crítica personal del antiguo gnosticismo, sus errores, sus posiciones un tanto complicadas, o del por qué en parte no cuajó, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar cronológicamente con los gnósticos, corriente de pensamiento que ya existía antes de Jesús de Nazaret, aunque no se denominaban gnósticos per se, y eran un movimiento bastante restringido entre gente culta con inquietudes, místicos, filósofos y pensadores. Hasta ese momento su referente era Platón con su mito de la caverna, donde simbólicamente representó cómo el hombre vive engañado, encerrado en un mundo de sombras, manipulado por entidades regentes que nos tienen aquí haciendo el tonto, todo a su puro interés. Con la venida del gran avatar de Jesús de Nazaret, una parte del cristianismo primitivo derivó en el gnosticismo clásico, conceptuando al maestro como un enviado de la sabiduría divina que trae al hombre la gnosis, el conocimiento que revela al hombre su verdadera naturaleza divina y el camino de salida de esta cárcel material, obra del demiurgo, el falso dios del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué no cuajó esta rama gnóstica entre la fe cristiana si era tan liberadora y empoderante para el ser humano?
Pues justamente por eso mismo, por el carácter subversivo que hacía despertar de esta Matrix. Sería perseguido inmisericordiamente y con saña, donde a pesar que incluso en concilios anteriores a Nicea los obispos gnósticos fueron mayoría, la ortodoxia imperial romana acabaría con el movimiento. Esa sería la razón principal, aunque su propia idiosincrasia se lo pondría también relativamente fácil. Comenzamos ya con esos peros y taras intrínsecas del movimiento gnóstico primitivo. Uno de sus enormes problemas, achacado de común por los estudiosos de la ciencia histórica, es su carácter un tanto elitista y restringido, muy encerrados en sí mismos. Como digo, el investigador histórico no creyente les achaca de común que las congregaciones gnósticas se creyesen los más elevados, poseedores de un conocimiento superior y ciertamente complejo. Y si bien sabemos que en el mundo espiritual el ego está bien presente hasta el día de hoy, ¿qué carajos? Esta gente hace 2000 años habían despertado a la Matrix, manejaban grandes verdades, ya lo creo que sí, inéditas hasta la fecha, digan lo que digan. Ahora bien, cierto es que se encerraron en ese conocimiento superior y fallarían en transmitirlo de una forma sencilla al pueblo llano. De hecho, vivían en congregaciones separadas unas de otras que, aunque compartiendo una doctrina común, cada una de ellas tenían sus propias creencias particulares. Esa falta de uniformidad, de organización y jerarquía sería entonces una de sus grandes debilidades. No era intrínsecamente un defecto, pero sí una debilidad de cara a la supervivencia del movimiento. Otra de esas debilidades es que la propia doctrina gnóstica era complejísima, con su propia jerga, y no fructificó una intención generalizada de presentar al pueblo una versión simplificada y accesible de esa gnosis, sino al revés, y es que no entraba cualquiera en una de esas congregaciones gnósticas. Había todo un meticuloso proceso iniciático de por medio. Y como ejemplo, para que veáis esta falta de uniformidad doctrinal y de directrices jerárquicamente muy anárquicos, se ve reflejada a la perfección en la rama gnóstica alejandrina. Allí, como en otros lugares, a pesar de todo, el cristianismo gnóstico en sus comienzos sería mayoritario, para acabar, sin embargo, degradado de mala manera por una visión extremadamente retorcida del antimaterialismo. Tanto es así que otras congregaciones gnósticas e incluso el cristianismo ortodoxo de corte judaico de Jerusalén llegaron a afear su conducta. ¿Por qué? Pues estos gnósticos de Alejandría, sobre todo sus maestros y la clase dirigente, que mantenían estrecha relación con acaudalados mercaderes que habían abrazado también la doctrina, amparándose en que este mundo y este cuerpo material son obra del demiurgo, decidieron dedicarse, digamos, al cachondeo sumo y a unas costumbres bastante distraídas. Total, si este cuerpo es solo un pobre envoltorio temporal en este falso mundo material, ¿qué más da que lo entreguemos a las bacanales carnales, a la bebida sin fin y demás fiestorros, si al final nuestra verdadera esencia es espiritual, no material, no terrenal? Por lo tanto, esa concepción desviada del antimaterialismo, de excusa barata diría yo, para entregarse a todos los vicios habidos y por haber. Serían pasto, y con razón, de las críticas de otros gnósticos y de la Iglesia de Pedro y Pablo de Tarso, el cual establecería en una de sus cartas que Dios proviene de nuestra alma, y si nuestra alma en vida reside en nuestro cuerpo por tanto es la casa de Dios, y debe ser bendecido y respetado. No le faltaba razón ahí a Pablo. Y recordemos, ya que hablamos de Pablo de Tarso, que sería justamente esa visión paulina del cristianismo y su misión evangelizadora más abierta, organizada, jerarquizada y universalista la que acabaría triunfando,
adoptándola después como propia el imperio como medio de dominación y control, aunque esa ya es otra historia. Vamos ahora con los albigenses, más conocidos como los cátaros. Supuso el auténtico resurgir de la gnosis durante el medievo, cuyo núcleo más potente tendría gran influencia en una parte importante de Francia, aunque también hubo movimientos y ramas con doctrinas similares en otras regiones de Centroeuropa, los Balcanes y demás. Eran realmente muy buena gente, aunque, resumiéndolo mucho para no aburrir al personal, llevaron también ese antimaterialismo a extremos bastante excesivos, muy estrictos a mi modo de ver. Llevaban, por ejemplo, una vida de un ascetismo muy rígido, de enorme austeridad y pobreza, apartándose de muchos placeres de la vida por considerarlos impuros. Además, eran vegetarianos, tampoco tomaban leche ni huevos, que, en fin, son costumbres muy respetables, allá cada cual, pero a mi modo de ver, esas costumbres elevadas al punto de doctrina religiosa me rechina bastante, pues algo así debería dejarse al libre albedrío y a la decisión individual de cada persona. ¿Acaso no se pueden compartir ideales con el gnosticismo? ¿Acaso no eres verdaderamente elevado si comes carne? No lo acabo de ver, y recordemos por ejemplo que el Maestro Jesús comía cordero. ¿Hay algún vegetariano que por el hecho de serlo se considere más elevado que el Maestro? Doctrinalmente, esos puntos de excesivo ascetismo de los cátaros me parecen bastante incongruentes, aunque hay que señalar que había ramas más estrictas que otras. Os pongo otro ejemplo más extremo todavía. Hubo incluso algunas corrientes cátaras que llevaban a rajatabla otra cuestión capital, la de no tener hijos. Y es que como consideraban que el mundo material era obra del demiurgo, por tanto no había que traer hijos al mundo para convertirlos en pobres desgraciados esclavizados por el falso dios. Qué locura, ¿verdad? Extinguirse para escapar del demiurgo. Me parece más una forma de rendición que otra cosa. Extinguirse como doctrina. En fin, eran los menos, como digo, pero el antimaterialismo extremo puede desembocar en concepciones erróneas de lo que es y debe ser nuestra experiencia vital en la Tierra. Sin embargo, tenían un grado de moral altísimo. Incluso los sacerdotes cátaros trabajaban y no cobraban el diezmo a los señores feudales por sus servicios religiosos, lo cual, junto con esos altos ideales, haría que muchos nobles se unieran al movimiento. Pero los cátaros no conocían de obediencia ante los reyes ni el poder romano, y después de un primer intento por evangelizarlos, entre reyes y la curia romana acabarían con los cátaros sin piedad. Se estima que más de 1 millón de personas perecerían en dichas cruzadas, una auténtica barbaridad y más para aquellas épocas. Tengo que decir, aunque suene a chufla, que aunque no poseo el grado de conciencia como para tener recuerdos vívidos de mis otras vidas pasadas, sí tengo pálpitos muy intensos sobre ellas, y siempre jugué el mismo rol: recopilar el conocimiento prohibido por la Matrix, para que no se perdiera. Siempre tuve alma de escriba. Y a día de hoy siento de sobra que tuve una vida como cátaro, realmente muy dura y desdichada, nos cazaron como a conejos y vi perecer a muchos de los míos. De seguro mejor es así y no conocer ni revivir los detalles concretos. Y es que hace años, leyendo una obra histórica sobre los cátaros y las cruzadas papales para exterminarlos, comenzaron a caer de repente un torrente de gotas sobre mi tableta. Extrañado de dónde procedía aquel mar de gotas, miré al techo para darme cuenta segundos después que eran mis propios ojos, de los que brotaban las lágrimas a borbotones y sin razón aparente, pues yo estaba realizando una lectura fría de aquellos hechos históricos donde los actos de mis ojos no reflejaban para nada mi estado real de ánimo. Ahí, eso sí, recibí una punzada de aviso, en plan:
Uy, amigo, tú estuviste allí de correrías y desventuras, tiempos duros. En fin, que paranoias personales aparte, deseaba aportar una visión crítica sobre los gnósticos y los cátaros, un tema que por lo menos para mí históricamente es apasionante. Muchas gracias como siempre por su amable atención y sin otro particular, se despide su siempre humilde servidor, el Bertus.